La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bien, buen día de nuevo, chicas, hermanas, qué lindo grupo. Le agradezco al Señor por poder estar con ustedes. Qué buen tema que han elegido realmente, ¿no? Es un tema fuerte, pero muy actual, que tiene que ver con cómo estamos viviendo, con la cultura, con todo lo... Pero tiene que ver justamente, se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Tiene que ver con justamente con lo que somos, representamos, somos una colonia del cielo acá en la tierra. Entonces, vamos contra cultura, eso es lo que es el creyente, vamos contra la cultura. Así que hoy va a ser algo lindo poder volver a recordar, subrayar y este tema que tal vez a muchas de nosotras, si somos ya mujeres grandes, lo tenemos más como incorporado, pero sí tenemos que ser luz a las generaciones que vienen y levantar la voz en alto de cómo vamos a anunciarle a nuestras hijas, nuestros hijos, nietos y las generaciones que vienen esta verdad de Dios hasta que el Señor venga. Ustedes, me imagino que están como yo, viendo cómo está la sociedad, la guerra en Israel, y uno piensa, el Señor viene pronto, es que es así, hay que considerar la higuera, ¿no? Justo estos días estoy cursando una de las materias en el seminario, escatología, y, y sí, y tiene que ver con todo esto, con los eventos del futuro y en medio de todo esto, esta situación social y mundial, ¿no? Que como hijos de Dios no nos deja fuera, estamos totalmente involucrados y necesitamos meternos en el tema realmente, empezando considerando que dice la palabra de Dios con todas estas cosas y cómo, qué aporte le vamos a dar nosotros a esta sociedad. Somos luz y creo que esa es nuestra función, sal y luz. Ustedes saben, la sal preserva los alimentos. Todavía la iglesia está en el mundo, así que preserva este mundo de que se termine de corromper del todo, mientras la iglesia estamos acá, hasta que el Señor venga a llevarnos. Y porque somos sal, pero la sal también le da sabor a la vida, así que hace que las cosas valgan la pena. Yo desde hace unos años que perdí el olfato, antes de pandemia fue, ¿eh? Y saben que me hice todos los estudios porque por lo general va de la mano con algún problema neurológico y justo es mi tema, así que imagínense, lo primero que me hice, me fui y me hice una tomografía para ver que esté todo bien. Aparentemente está, está bien la cosa ahí, pero el asunto es que es feo perder esto tan importante que hace a la vida, ¿no? El tema del olfato. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente con el sabor. Entonces es un sentido, es como perder la vista u otras cosas. Tal vez perder la vista es más feo, ¿verdad? Pero muchas personas se deprimen cuando pierden el olfato, porque pierden el sabor. ¿Y qué hacemos? Uno empieza a agregarle sal a las comidas para sentirle algo de sabor. Entonces, yo no había sido con presión sanguínea baja toda la vida y a partir de ahí empecé a tener un poco la presión alta y el médico me dijo, olvídese de la sal porque usted no se da cuenta cuánto le está poniendo por esto mismo, este problema. Así que empecé a condimentar con otras cosas y, y bueno, pero ¿a dónde voy con esto? Somos sal.
Es difícil perder eso. Cuando la sal se hiciera insípida, dice, no sirve para nada. Pero somos luz también. La Biblia habla de que no se pone una luz debajo de un mueble, sino que se tiene que poner en un lugar alto para que ilumine toda la casa. Así que esa es nuestra función. Y con este tema que hoy vamos a ver, pasa por ese lado, ¿verdad? Necesitamos levantar en alto la verdad de Dios. Así que yo quiero empezar con una pregunta, pero voy a compartir pantalla. Pero la pregunta, para que ustedes se vayan ya analizando, creo que es una serie, ¿no, Moni? Van a dar varias en cuanto a esto de la vida, es una serie. Entonces, la pregunta es realmente en esta sociedad o para vos más que nada, ¿cuánto vale la vida humana? ¿Cuánto vale la vida humana? Miren, nosotros amamos los animales, no sé si ustedes son de los perros o de los gatos, yo soy de los perros, pero ¿cómo valoramos un animal? Y cuando lo perdemos, ¿cómo lloramos? Y es un duelo que hacemos cada vez que perdemos nuestras mascotas. Y es una vida animal. Las plantas, me traje hace poco plantas de otra provincia y después tuvimos que viajar, estuvimos de campamentos. Cuando volví de los campamentos, mis hijos no me habían regado las plantas y se me murieron algunas en el jardín, acá en el patio. Y cómo me dolió, porque había invertido dinero comprando esas plantas bonitas, que no las consigo en cualquier lado, y de repente ver que se secaron, me dolió, porque es vida vegetal. Hablamos vida animal, vida vegetal, pero para Dios la vida humana tiene un costo más elevado. Él valora la creación porque Él la hizo. Él hizo esa planta, Él hizo ese animal, pero Él te hizo a vos, nos hizo a nosotras. Y somos muy valiosas a los ojos de Dios y tiene que ser así ser para nosotras. Así que voy a compartir pantalla. Aquí vamos, el valor de una vida humana, la perspectiva divina en una cultura, perdón, voy para atrás, en una cultura de descarte, ¿no? Que no valora. Cuando hablamos de la vida humana, estamos hablando también, les dejo aquí esta imagen, hablamos de un niño, hablamos de un adulto grande, hablamos de un joven, porque esta sociedad, no sé si se da en otros países, por ejemplo, Estados Unidos valoran mucho a los niños y a la gente adulta, a la gente grande, tercera edad para arriba. Entonces, ellos, todo lo que sería la cobertura médica, la carga social, todo eso va en beneficio y favorece a estas edades. Los niños son muy cuidados y los adultos grandes también. Incluso los hogares que hacen para los abuelos, no tienen idea lo bonito que son, tan ganas de vivir ahí en esos lugares, de lo bien que estos países de primer mundo cuidan. Pero vivimos en un país, no sé, sé que hay hermanas de distintos lados. En Argentina hay como una cultura del menosprecio aún desde lo funcional. Cuando una persona deja de ser funcional, hoy vamos a ver eso un poquito, hay como eso, ¿no? Eso de rechazo. Forma parte del corazón caído del ser humano. Pero vivimos en una cultura donde el valor de la vida se discute constantemente. Sí, como que fuese un producto, ¿no? O algo, una cosa. Se habla de los derechos, de la autonomía de la mujer, de las decisiones que la mujer tiene que tomar. Dice, es mi cuerpo. Ustedes saben todo esto que está dando vuelta, ¿no? ¿El cuerpo de quién? Cuando te embarazas, ¿de qué cuerpo estamos hablando? ¿Solo el tuyo o hay otro cuerpo por ahí dando vuelta, ¿no? Para Dios la respuesta no cambia. La vida es preciosa porque Él es su creador. Entonces, una vida no es un accidente. A veces decimos, uy, fue una he hablado con chicas, ¿no? Desde antaño, uy, no quería quedar embarazada, fue un accidente. Hace tiempo una mujer que me decía, la más chica fue un accidente. Y ella lo comentaba, hablo de que hace muchas décadas, de eso, de esa situación. Y lo comentaba mucho porque, claro, para ella era su experiencia, porque se tenía que ver, como dicen las mujeres hoy, en este mundo es mi cuerpo. Sin embargo, no saben lo que fue para su hija a lo largo de la vida. Fue un dolor escuchar a su mamá ella fue un accidente. Y si bien la madre siempre la amó, la cuidó y todo, pero esa expresión significaba dolor en su corazón. Así que la vida nunca es un accidente. Cada ser humano es una idea en la mente de Dios. Me encanta verlo desde ese lugar. Una idea en la mente de Dios aún antes de existir, dice Spurgeon. Y qué lindo, ¿no? Dios le da valor a tu vida. Dios le da valor a mi vida. Así que em,
Entonces es un pensamiento en la mente de Dios, después vino el diseño y la formación. El Salmo 139, ustedes tienen sus Biblias por ahí, vamos a tratar de ver algunos textos y podés abrir tu Biblia. Este lo conocemos mucho, pero yo quiero mencionar esos versículos que tienen ahí en la lámina. Ese salmo es precioso. Si nunca lo leíste, yo sé que todas son creyentes de año y conocen la palabra de Dios, pero está bueno estudiar de lleno este salmo. Les comento, hermana, que escribí un libro y este tiempo tiene que ver con los salmos, es un devocional. Y la editorial Clie me lo está gestionando, gracias al señor Clie me lo aceptó, fue un milagro eso, y ya pronto va a salir este libro, cuando esté se lo voy a compartir. No lo manejo yo, Clie se encarga, pero se los voy a comentar porque es lindo, tiene que ver con los salmos y cómo aborda, viendo desde mi profesión, las emociones en los salmistas, en este caso David y otros, Asaf, cómo vivieron la experiencia y qué reflejan en sus salmos, qué emociones. Entonces, bueno, tiene que ver con la palabra de Dios por sobre todo, pero enfocándolo desde ese ángulo, este devocional. Así que Emociones con nombre de Salmo, se llama, cuando salga, ahora está en estos días, se los voy a compartir seguramente. Pero yendo a este Salmo, el 139 es hermoso, ¿no? Porque me llegó mucho desde lo personal, porque mi hermana, la más chica, es adoptada, incluso no me gusta hasta la palabra porque hay que ver qué connotación tiene con cada uno. Mi hermana es un pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios terminó siendo un diseño, como lo soy yo también y como lo es usted o sos vos, y terminó siendo esa formación preciosa. Pero no solo un pensamiento de Dios como la vida, sino con el propósito de la vida que hoy vamos a ver. Ella terminó en el hogar nuestro y ha sido algo tan precioso desde antes de nacer, porque el tema de la adopción comenzó aún cuando la madre biológica estaba de 5 meses de gestación. Y esas cosas que pasan que uno dice, bueno, los planes de Dios, ¿no? Y por qué algunas cosas. Pero Dios también tenía propósitos eternos y ella es un pensamiento de Dios. Entonces, en el Salmo, le escribo una dedicatoria, en el Salmo 139 justamente por todo esto, por lo que representa ella en mi vida, en nuestra familia y en el corazón de Dios. Así que somos un pensamiento, como dijo Spurgeon, cada ser humano es una idea eterna en la mente de Dios. Miren, tenemos que creer esto porque Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan ese texto? Si no lo conoces, también es otro pasaje que tenés que ir y buscarlo. Apocalipsis dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, ¿no? Porque el Señor Jesús, ya los planes de Dios en su eternidad, en la eternidad de Dios ya estaba diseñado y ya había sido inmolado. Bueno, tu vida estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que somos el pensamiento de Dios. Y, pero tengo que seguir, pero no quiero dejar de pasar este salmo. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dice David. Fui formado en oculto, continúa, versículo 13, 14, y en secreto, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Después dice, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban. Estos días, miren, pasó, lo comento porque es una experiencia de familia. Nuestra hija quedó embarazada como en octubre y estábamos felices y lo compartí con la mayoría de los amigos, pero en diciembre para Navidad, después de Navidad, pierde el embarazo. Entonces, son esas cosas que vivimos, ¿verdad? Y fue choqueante, imagínense, todo, tuvo un parto ella y toda la situación, su cuerpo lo produjo de manera natural, pero bueno, fue atendida y todo lo que ustedes saben que eso conlleva. Así que fue difícil porque nos habíamos preparado mirando qué pasaba cada semana en la gestación, qué se iba formando en la semana 2, en la semana 3, cuándo se formaron los dedos, el corazoncito en la semana 8, el sistema nervioso a lo largo de esas semanas hasta la semana 12. Y ahí estábamos disfrutando del proceso de la creación de Dios. Y bueno, Dios detuvo ese proceso, porque Él es el dueño de la vida.
Y, y saben, uno de los textos en una de las versiones de este salmo decía, porque en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Aún esa detención del proceso de formación estaba en la mente de Dios porque Él sabe por qué. Y uno que tiene fe confía en la grandeza de Dios, en su omnisciencia, porque este salmo habla justamente de todas esas características de Dios, atributos. Omnisciencia dice, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes todas. Omnipresencia dice, si yo subo a la montaña o en el cielo hiciere mi estrado, allí estarás tú y me guiará tu mano. Omnipresencia, ¿no? Y omnipotencia. Nada se escapa del control de Dios. Así que si quieren conocer un poquito de cómo Dios es y actúa y piensa, vayan a este salmo tan precioso y vas a valorar más tu vida y la vida de tus hijos o la gente que te rodea. Entonces tengo que avanzar, hermanas. Esperen que hago así. Entonces, somos portadores. ¿Por qué la vida humana es valiosa? ¿Por qué debemos valorar el ser humano en sí, ¿no? Porque somos portadores del sello divino. Y acá tenemos que remitirnos a Génesis, amadas. Génesis habla de esto, ¿no? Dice el texto, ustedes van a tenerlo en las láminas también, que fuimos creados a imagen de Dios. Y es tremendo, ¿no? Hay una palabra que aquellos que conocemos un poquito más o estudiamos la Biblia, es esa que le puse imago de, la imagen de Dios, ¿no? En latín. Pero en el hebreo se ven estas dos palabras que tiene que ver con que fuimos creados para reflejarle, reflejar su carácter en esta tierra. Pero no solo, también habla del propósito, lo que se ve en Génesis, en ese texto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después dice el texto, a imagen de Dios lo creó, ¿no? Y Dios creó al hombre a imagen de Dios. Entonces, estamos hablando de propósito, que tiene que ver ahí hay en Génesis, ahora vamos a ver la cita exacta, pero Génesis nos habla de esa gran comisión incluso. Por lo general le damos mucha importancia a Mateo 28, cuando decimos el Señor nos comisiona ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Sí, el Señor nos ha comisionado, vivimos para esa comisión que tiene que ver con la vida y muerte de nuestro Señor. Sin embargo, hay otra comisión antes, y está en Génesis, cuando dice, el Señor le dice a Adán que tenía que ir y sojuzgar la tierra, llenar la tierra y sojuzgarla. Y esa misma comisión se ve después del diluvio, cuando el Señor le habla, sale a Noé y hace ese altar que sacrifica después del diluvio, de ese tiempo de estar encerrado, y el Señor le dice, vayan por toda la tierra y le vuelve a dar esta gran comisión. Eso, en lo que es en teología, se llama eh, el mandamiento cultural. Mateo 28 es la gran comisión. Génesis es el mandamiento cultural. ¿Y qué es el mandamiento cultural? Llenar la tierra y sojuzgarla, administrarla, gestionarla, plantar una planta, tener un hijo. ¿Vieron que decimos siempre? Tengo que plantar un árbol, escribir un libro y bueno, y tener un hijo, ¿no? De alguna manera algo de verdad hay en esa frase tan hecha y tan que lo hemos que está, ¿cómo se llama? Leyendas urbanas o que la gente lo dice por ahí. Pero, pero bueno, realmente tiene que ver con eso, con cada vez que te dedicas al jardín y plantas esa plantita, estás trabajando con lo que Dios vino a hacer a este mundo. Él es el creador de la naturaleza. Cada vez que le damos importancia a los animales, estamos colaborando con Dios. Dice Proverbio que el justo tiene cuidado de la vida de su bestia. A mí eso me llega, ¿no? Porque si cuidas en el campo, tengo amigos que tienen campo en otras provincias y mi esposo esto lo ha contado varias veces y tienen una relación con sus vacas tremenda. No sé si alguna de ustedes tiene campos o caballos, pero las vacas les ponen nombre y son como la mascota aunque tienen muchas, y las conocen por nombre, y las vacas responden al nombre. Yo no sabía que era igual que con los perros, que los perros uno los llama, ellos entienden. Mi perro se nos murió hace un tiempito, pero le faltaba hablar realmente, lo inteligente que era. Bueno, era mi opinión, ¿no? La opinión de la familia, no sé si todo el mundo iba a decir lo mismo, pero por el cariño, pero realmente era muy inteligente y a mí es como que me leía el tipo. Yo le hablaba y me miraba como diciendo, ¿qué me estás diciendo, no? Y nos divertíamos a veces corriendo gatos, porque es como que venía y me contaba que había un gato en el muro y íbamos los dos como corriéndolo, era el juego que teníamos.
Pero bueno, imagínense, cada vez que uno cuida a una bestia o se encarga de la creación de Dios, estamos trabajando en todo eso, porque la idea de Dios con Adán era que él tenía que sembrar el huerto. Adán tuvo esta tarea aún antes de tener a Eva. Así que mi esposo les habla a los muchachos y le dice, antes de ponerte de novio, necesitas aprender a trabajar como Adán trabajó la tierra, porque un muchacho que sabe lo que vale el trabajo, lo respeta y es un hombre que se dedica al trabajo, Dios le va a permitir que llegue su chica después, también su Eva, ¿no? Entonces, no vas a poder cuidarla a ella si primero no labras el huerto de Dios, para labrar después el corazón de la esposa, la novia. Entonces, más allá de lo romántico de esta figura, es así, porque Adán tuvo que labrar el huerto antes de incluso de tener a su mujer. Pero en definitiva, ¿qué dice Génesis? Que llevamos la imagen del Señor. Entonces, Stott dice que la dignidad humana no se basa en lo que una persona hace, sino en el hecho de que ha sido creada por Dios. Entonces, esa persona, hablábamos de funcionalidad, hermanas, al principio. Este mundo valora lo que funciona. Eh, Está bueno eso en un punto, porque la edad que sostiene los países es la edad que produce, ¿verdad? La edad de que empezamos a trabajar. Y cuando uno deja de trabajar y se retira, se jubila, es como que las personas, esta sociedad en Argentina, estoy hablando por Argentina más que nada, descarta, es la sociedad del descarte. Entonces, es como que solo valoramos lo funcional. Pero ¿qué de la persona con Alzheimer? Ese cerebro con Alzheimer lleva la impronta de Dios, lleva el sello de Dios. No importa que su cerebro no esté siendo funcional o esté en un proceso de deterioro cognitivo. ¿Qué de una persona que nació con una enfermedad irreversible, genética, y un ser humano, nuestros hijos, nuestros nietos, que, que de repente tal vez no puede funcionar como cualquier otra persona? Esa persona lleva la impronta de Dios, el sello de Dios. ¿Qué de una persona que está envejeciendo y que tal vez ya no puede caminar como caminaba antes? Y tal vez te está pasando eso, algunas de ustedes. Todavía llevamos el sello de Dios. ¿Qué de nosotras que ya nos estamos llenando con canas y la vida de repente nos duelen los huesos y decimos, ay Señor, y tenemos que ir más al dentista, al oftalmólogo, y ya no tenemos los 20, los 30 años que teníamos? Todavía vamos a llevar el sello de Dios. Entonces, empieza tal vez a dignificarte, empecemos por nosotras mismas, valorémonos, porque no, lo que pensamos de nosotras después lo transmitimos, terminamos proyectando con el resto de la humanidad. Entonces, si querés valorar el resto de los seres humanos, de la vida humana, empezá valorándote vos, usted, porque llevamos el sello de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, tengo que seguir, perdón, porque el tiempo se me va. El cuadro no vale solo por lo... Yo pinto cuadros también, tengo en casa algunos cuadros que cuando tengo tiempo los hago, ¿no? Uso algunos óleos, también uso... Algunas de ustedes seguramente son artistas, así llevan, pintan y usan tal vez otro tipo de material, eh, pero el cuadro no vale solo por lo que por la imagen que está. Cuando hay un cuadro conocido y famoso y que de mucho valor, tiene valor porque lleva la firma del artista. Bueno, nosotros llevamos la firma del Señor. Entonces, si ustedes tienen Génesis 9:6, este texto quiero que lo abran y si una hermana me lo quiere leer, les agradezco, porque el anterior no se los hice leer, porque sé que lo conocemos, pero este es importante, porque llevamos el sello y la firma de Dios. Y Génesis 9:6 menciona lo mismo, la misma idea, y dice, ¿me lo quieren leer? El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bien, miren lo que es. Bueno, acá repite la idea de lo que decíamos, Génesis habla mucho de eso, ¿no? Esta es la segunda vez que se ve la idea, el concepto de la imagen de Dios en nosotras. ¿Y qué está diciendo? No puedes matar. ¿Por qué justamente uno no debe matar? Porque a veces nos preguntamos, no, no hay que matar porque Éxodo 20 lo dice, está bien. Éxodo 20 habla de no matarás y todo. Pero acá da realmente la razón, la explicación de Dios, porque lleva la imagen de Dios, lleva la firma de Dios. Y saben que este tiempo, cuando estuve considerando estos textos, varias veces, no sé si a usted le pasó,
vivimos en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, en una zona muy caliente en lo que es la inseguridad. Pero muchas veces me he preguntado, ¿qué haría si entra un ladrón? ¿Si me defendería? ¿Vieron esos pensamientos que uno tiene? ¿Qué haría? Que capaz que en el momento uno se queda así paralizado, gritando, asustado. Pero muchas veces, como soy madre, he pensado, ¿y si el ladrón está atacando a un hijo, qué hace uno, no? Y muchas veces dije, no, yo saco las garras de madre, voy, soy capaz de hacerle cualquier cosa por el hijo. Pero este tiempo, digo, pero ¿cuánto uno podría llegar? ¿Hasta dónde uno podría llegar? Ojalá el Señor nunca nos permita vivir una situación así. Pero pensando en cuánto Dios valora la vida, me quedé porque dije, no puedo pensar nada, permitirme pensar en algún momento, ojalá nunca vivamos una situación extrema, porque la inseguridad de Buenos Aires es mucha y es grande. Sin embargo, Dios valora la vida. Y saben, eso me llamó la atención aún en los policías, por ejemplo, yo sé que tenemos malos ejemplos a veces, pero los policías en Estados Unidos, una de las cosas que ellos hacen, no, por lo general, el 99% les han enseñado que no tienen que tirar a matar apenas ven a un malhechor, sino dar instrucción y la orden clara de que el malhechor se detenga. Y creo que lo hacen como 2 o 3 veces, dar la orden de alto y stop, ¿no? Y en última instancia, si el malhechor tiene armas, recién ahí ellos pueden reaccionar y bueno, tienen la autoridad como para atentar contra la vida, digamos, ¿no? Intervenir. Y a mí me llamó la atención, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Y ellos, una de las cosas que dicen es justamente porque es una cultura evangélica y tienen temor de Dios y valoran la vida humana. Y yo dije, wow, no pasa eso con la policía de Argentina, creo. Pero tremendo, ¿no? Así que recuerden esto, llevamos el sello de Dios. Tengo que avanzar, hermanas, por eso no, se me va y quiero darle las láminas. Hay dos visiones entonces en esta sociedad son irreconciliables, como puse ahí, ¿no? Una es la visión moderna, entonces, ¿qué habla del hijo? Cuando hablamos de un niño, de un adulto, de un abuelo, puntualmente vamos a hablar de un niño en este caso. Esta cultura lo ve a veces como un obstáculo a los proyectos personales. Hoy en día, ustedes saben, comenzó siendo en Europa esto como un flagelo, un fenómeno, y ahora ya lo tenemos instalado en Argentina. Las nuevas generaciones, los que se están casando, no quieren ser padres, la mayoría. ¿Por qué? Porque tienen proyectos muy propios y no van con sus proyectos. Entonces, es un obstáculo muchas veces un hijo y no se embarazan por eso. También los hijos lo consideran una carga. Tal vez te pasó que te sentiste así cuando te criaron. No todos nos hemos criado en hogares donde fuimos deseados. Tal vez fue tu historia, tal vez lo sentiste de alguna manera, aunque no lo verbalizaron así. Niños inconvenientes o una carga. Pero esta sociedad, porque está formada por pecadores, un corazón no redimido, hablamos de la gente sin Cristo, pero esto no solo afecta a la gente sin Cristo, sino que también este tema de hoy es para que reveamos qué estamos pensando acerca de la vida, ¿verdad? Entonces, es como que son descartables también las personas para esta sociedad. Entonces, como decíamos antes, la mujer defiende su cuerpo, el derecho de la madre de su propio cuerpo, que permito que esté en mi cuerpo. Pero cuando ya hablamos de un nuevo ser, estamos hablando de otro cuerpo. Entonces tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, decimos siempre, ¿verdad? Bueno, ya estamos hablando de otro cuerpo. Miren, en cuanto yo les voy a dejar después un material, ustedes seguro lo tienen, pero se lo voy a dejar a Moni, aparte de pero que habla, que les preparé sobre los distintos momentos de la gestación. ¿Cuándo comienza, por ejemplo, cuándo se define el sexo? El sexo se define en el momento exacto de la gestación. Cuando un espermatozoide fertiliza el óvulo, ahí ya el espermatozoide define qué sexo va a tener ese individuo, esa persona. ¿Y saben por qué? Porque ustedes saben, si el espermatozoide es X, se junta con el de la mujer y sería XY, XX, ustedes saben cómo viene todo eso de la genética, y ahí define XX es mujer, XY es varón. Entonces, creo que lo estoy diciendo bien. A veces se me mezclan las cosas, ¿no? Bueno, pero es tremendo. Entonces, cuando hablamos del género, que hoy en día hay tanto conflicto con el género, no debería haber,
porque el género es lo más básico en el ser humano. Dios nos hizo nenas o nenes. Desde el momento de la concepción no existe otra vuelta. Nuestro sistema está formado para ser mujeres o varones desde el inicio, desde un primer momento. Entonces, ir en contra del género que uno tiene, que este mundo está trabajando tanto en contra de eso, esta sociedad, es ir en contra del propósito divino. Entonces, desde el vamos, si ustedes charlan con alguna de las chicas hoy en día que tienen crisis existenciales y crisis respecto a su género, muéstranle esta gran verdad. Ya desde el momento que se embarazó tu madre, ya Dios definió que ibas a ser mujer. O lo mismo los varones. Ahora, por el otro lado, la visión de Dios, ustedes la tienen, yo corro así, es que los hijos son una herencia, dice el Salmo 127. Hoy no voy a leer estos pasajes porque los conocemos, pero si ustedes recuerdan, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Algo para estimar mucho, para valorarlo, es la idea en el versículo, en el texto, en el hebreo. Entonces, cosa de estima, el fruto del vientre. Y no solo eso, también tienen que ser vidas protegidas y preservadas porque hay un propósito divino y eso es lo que quiero ver con las próximas láminas. Esperen que me corro así. Esto de no tener el mouse se me está complicando las cosas, la vida, pero no importa, vamos a tratar de hacerlo así. Entonces, hermanas, miren, hay un patrón histórico que desafía esta cultura, ¿no? La Biblia nos da una historia muy interesante, el patrón de muerte. Me gustó esta idea y por eso se los dejo acá, sí. Hay un patrón de muerte. ¿Por qué? La Biblia menciona que no es que solo ahora estamos viviendo esta situación que va en contra de la vida. A lo largo de la historia de la humanidad, ustedes recuerdan que el pecado entró en el mundo desde Génesis. ¿Y qué pasó después? Caín mata a Abel, a su hermano. Entonces, esto de la muerte, de atentar contra la vida y la falta de respeto por la vida humana, viene desde el principio. Tengo que avanzar porque el tiempo se me va, pero miren, eh, estamos hablando de Moisés. ¿Recuerdan Moisés? Hebreos 11. Hebreos 11:23, si tenés tu Biblia podés abrirlo, dice que los padres le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, ¿verdad? Porque le vieron Hebreos 11:23, un texto tan conocido. Yo les estoy mencionando cosas que ustedes han leído mucho. Yo tengo acá, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y acá, el escritor de Hebreos, que todavía no se sabe quién escribió Hebreos, está diciendo que fue hermoso a los ojos de los padres. Pero en Hechos, cuando Esteban, ustedes recuerdan Hechos 5, 6 y 7, el discurso de Esteban antes de morir, Esteban menciona esto y dice, fue hermoso a los ojos de Dios. Entonces ahí estamos hablando de que el niño fue hermoso a los padres. Es obvio que siempre un hijo va a ser lindo a los ojos de los padres, pero este niño fue hermoso a los ojos de Dios y la idea del pasaje es que Dios lo vio con potencial, Dios lo vio con propósito. Entonces, estamos respetando la vida, necesitamos aprender a respetar la vida porque primero lleva el sello de Dios, la impronta de Dios, pero también respetamos la vida porque Dios tiene un propósito con esa persona. Entonces, es así, amadas, si no logramos ver el propósito a nuestros hijos, nosotras vamos a estar realmente fuera de foco, ¿no? Necesitamos aprender a ver ese propósito eterno en la vida de las personas. Las personas no son descartables. Y acá está el ejemplo de Moisés, pero también Joás. ¿Se acuerdan Joás? Moisés, la madre, primero Moisés, la madre desafió el sistema porque era un sistema de muerte y se expuso. Como mamá podemos decir es lógico que ella estuviese dispuesta a morir. Tenía otros 2 hijos antes. Sin embargo, se expuso aún a la muerte en esa época. eh, Porque aún las parteras, dice la Biblia, que no temieron el decreto del rey y pudieron darle vida y salvar a muchos niños hebreos en esa cultura de muerte. Sin embargo, aquí una mamá y un papá también, coincidiendo con Dios, con los propósitos eternos de Dios para su hijo, dejándose guiar en su corazón por el amor de madre, pero por el amor de Dios, pudieron desafiar esa cultura. Pero en el caso de Joás, yo no voy a leer el pasaje de Segunda Reyes, pero ustedes van a recordar conmigo. Él fue el niño rey. Él tuvo una abuela que fue tremenda. Su abuela fue Jezabel. ¿Se acuerdan? Jezabel es uno de los nombres horribles en la Biblia.
es un nombre que representa Cruella de Vil, como las películas de Disney. Esta es la peor, Cruella de Vil que existe en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad. Pero Jezabel, la esposa de Acab, tuvo hijos y acá viene Atalía, hijos de ellos, hija de ellos. Y Atalía, ¿qué hizo? Por querer heredar el trono ella sola, mató a todos sus nietos, a toda la descendencia real. No tienen idea todos los que mató. Una maldita en todos los términos, una mujer horrible. eh, Se come a sus propios polluelos, podríamos decir, ¿no? Como ciertos animales que se comen a su... Bueno, esta fue una mujer tremenda y en medio de todo esto aparece una tía. Miren qué familia. Siempre hay familias turbias, oscuras, pero de repente hay también una joya en medio de esa familia. Y acá aparece Josaba. No nos da el tiempo para leer Segunda de Reyes, pero léanlo ustedes. Toda esta historia, esta narrativa bíblica es hermosa. Y Josaba estaba casada con un sacerdote y vivían en el templo. ¿Y qué hace Josaba? Agarra al príncipe, al niño, que era un bebé, y cuando estaban matando a todos sus hermanos, ella lo agarra y lo esconde. Una tía, el corazón de una tía. Y no, la Biblia no dice si Josaba tenía hijos o no, pero sí la Biblia habla de que ella es enfática en lo que hizo. Y saben, lo escondió por 6 años en el templo. Miren qué lindo lugar donde esconder un niño, ¿no? Qué cosa. Ahora, estaba Josaba, estaba su esposo que era sacerdote, pero también estaban el resto de los sacerdotes que serían cómplices, por decirlo así, de esta obra de Dios, alineando su vida a los propósitos de Dios, porque sabían que él debía reinar, que él era un niño precioso a los ojos de Dios y a los ojos de ellos, tal como Moisés. Y esta tía lo esconde por 6 años hasta que después Dios les da fuerza y terminan derrocando a Thalía y terminan haciendo que el niño reine y ocupe su lugar y ellos fueron sus consejeros. Y la Biblia menciona que Joás se portó bien, hizo la voluntad de Dios todo el tiempo que su tío lo guiaba, el sacerdote y su tía lo guiaban en los caminos del Señor. He aquí una tía. Tal vez Dios no te ha permitido ser madre, algunas, pero tal vez sos tía y tenés todavía un desafío por delante, un niño a proteger. Tal vez usted, ya estamos en otra etapa, no tienes hijos a quien criar, yo estoy en esa etapa, pero el Señor tal vez nos permita ser abuela. Yo tengo dos sobrinos que son como un poco los hijos de mi hermana, son sobrinos nietos, porque mi hermana tenemos mucha diferencia de edad y lo que ellos valen y representan para mí, Tiziano y Nina. Así que siempre hay gente que puede hacer la voluntad de Dios y que se va a atrever a desafiar esta cultura de muerte. Yo no tengo tiempo, pero la Biblia menciona que ella lo escondió furtivamente, es la palabra que se ve en Reina Valera. Furtivamente, actuó de manera enérgica para proteger esa vida contra el sistema. Tengo que avanzar con las láminas, esperen así, hermanas. Mujeres que cambian la historia. Entonces, qué ironía, ¿no? Me gustó esta frase, cuando Dios quiere cambiar la historia de la humanidad o de una familia, de una iglesia, muchas veces comienza con una mujer que decide proteger una vida. Así que esto es a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y vos podés ser esa mujer, usted puede ser esa mujer siendo abuela, siendo una hermana, una vecina. La ironía divina, la Biblia habla de esa ironía muchas veces. Y, y lo que el poder de turno consideró un niño descartable, Moisés, hay que matarlo. Joás, también hay que matarlo. El propósito de Dios lo vio como un instrumento, ¿no? Para desafiar el sistema y para poder ir en contra de ese sistema. Y los dos comparten este patrón. Y una mujer que se arriesga, Josabet, y en este caso Josaba. Así que em, ojalá que nos sintamos identificadas porque Dios puede hacerlo con nosotras. Hay un mandato divino, Éxodo 9, ¿no? Dice, em, esperen que estoy aquí moviendo para leer la pantalla. Dice que la hija de Faraón, Éxodo 9, si usted lo tiene puede abrirlo, es muy interesante porque tal vez quiera subrayarlo. Eh, Hace años en una maternal lo escuché, me lo dijeron a mí y me encantó y a partir de ahí lo tomé como algo propio, ¿no? Dice, a lo cual la hija de Faraón le dijo, ¿no? Lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer, la madre de Moisés, tomó al niño y lo crió.
Y de alguna manera estas palabras de la hija de Faraón, lo que le dijo a la madre de Moisés, es lo que Dios nos dice a nosotras en estos días. Llévame a este niño, llévame a esta persona adulta, hazte cargo de esta humanidad, de esta vida, y yo te lo pagaré. Miren, una vez también oí una frase que no hay nada más importante en esta vida que formar a otro ser humano. Entonces, Dios salvó una sociedad, Dios salvó un pueblo porque hubo una mujer que se atrevió a ir en contra del sistema, de ese sistema de muerte. Dios salvó una historia, un pueblo, toda una nación que hoy tenemos que es Israel, porque hubo una mujer que realmente le puso el cuerpo a esa situación. Y Dios sigue hoy buscando mujeres que realmente quieren influir y proteger la próxima generación. Así que la invitación es la misma, cuídame a este niño. Yo tengo que seguir con la lámina, esperen, aquí y acá ven ustedes, ¿no? Espero terminar con todas las... Igual ya me faltan poquitas. No subestimes entonces el impacto de una vida que Dios ha decidido preservar. Me encantó esa frase. Es un sacrificio, realmente, ¿vale la pena? La cultura hoy dice, menos comodidad ser madre, menos tiempo personal, criar un niño, ocuparse de un viejo, menos reconocimiento social, que ¿qué vas a hacer toda tu semana cuidando a esa persona? Sin embargo, Dios lo ve como algo que puede trascender y bendecir a las generaciones futuras. Algo que puede Dios usarlo como su herramienta en esta sociedad, no solo en tu familia, sino a nivel, estamos criando personitas para la sociedad. Ayer hablaba con una chica, el viernes, hablaba con una chica ayer, que sobre que el creyente es responsable, es una joven de mi iglesia, porque ella está trabajando con los jóvenes, de formar aún al ser humano total, porque esa es la voluntad del Señor, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice Pablo, hablando del discipulado, pero eso involucra también ayudarlo a que se inserte bien en la sociedad. Cuando uno está criando hijos inadaptados desde lo social, inadaptados sociales, uno está yendo en contra del mandamiento cultural que decíamos en Génesis, de sojuzgar la tierra, de procrearla, de llenarla, de cuidarla. Entonces, es muy importante, como creyentes a veces creemos que la vida radica solo en la cuestión espiritual, pero ser una bendición aún desde lo social como ciudadano, nuestros derechos civiles, como ciudadano en en este mundo, en tu barrio. A veces decimos, no tengo tiempo para involucrarme en eso que tiene que ver con mi barrio. Si podés hacerlo, hacelo. Yo sé que el sistema está corrompido, todo lo que sabemos, pero uno es luz, como dijimos al principio, uno es sal, deberíamos ser luz y sal. Entonces, criar un hijo para que sea un buen ciudadano, esto es honra al Señor. Esto da gloria a Dios. La Biblia dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Criar un hijo para la gloria de Dios, para que sea un buen ciudadano, que pague sus impuestos, que no sea un delincuente, que no robe, que produzca para este país. Está en este país, que produzca para este país. Las sociedades crecen con personas que piensan en lo mejor para su familia, para su vida, pero también para esta sociedad. Entonces, no subestimes el impacto de una vida que Dios ha decidido preservar. Así que tengo que avanzar, perdón que no me puedo detener, pero la iglesia también tiene un rol. Yo le puse esto más o menos, pero Proverbios 31, ahora vamos a ver esto, no solamente es el rol tuyo, sino a nivel iglesia necesitamos defender la vida. ¿Qué estamos haciendo por nuestros abuelos? ¿Cómo cuidamos de ellos? Armar un grupo, nosotros tenemos en la iglesia un grupo que se encarga de lo que es la ayuda social. No podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer. Con mi esposo a veces tenemos ganas, hemos hablado aún con la Intendencia de Morón para trabajar en lo que es la parte de dar comida incluso a la gente que está en condición de calle. Todavía no lo hemos podido hacer, lo hacemos a nivel interno con la iglesia y con las familias que son amigos de nuestros creyentes, gente inconversa que les tendemos tal vez una canasta con distintos productos de alimento o un dinero para una medicación. Esas cosas lo hacemos, pero nos encantaría en algún momento poder hacer una ayuda mayor cuando veo la gente tirada en Morón, la gente que come y que vive, niños en Aedo, que están, yo sé, sus padres son drogadictos, hay toda una cuestión que está mal desde el vamos, desde raíz, ¿verdad? No podemos cambiar a toda una sociedad así, porque dicen que se tarda de 100 a 300 años cambiar a veces las sociedades. Nos puede frustrar esto mucho, sin embargo, no vamos a dejar de poner nuestro aporte. Por pensar esto, que tarda tanto el cambio, porque desde mi lugar podemos servir al Señor. Dice Hechos 13,
13, capítulo 13, que David sirvió a Dios en su generación. Entonces es nuestra la responsabilidad. Proverbios 31, si vos lo tenés ahí, si usted lo tiene ahí, es muy conocido también otro texto que le puse, pero este es un texto cuando estaba haciendo la licenciatura, me acuerdo que tuve que hacer todo un argumento sobre esto de Proverbios 31, porque la Reina Madre, ustedes tienen ahí, yo solo les voy a mencionar esto porque el tiempo se nos ha ido, pero la Reina Madre está su hijo a punto de asumir. Algunos dicen que Lemuel era Samuel, perdón, era Salomón. Algunos dicen que, según la historia, eh, no el catolicismo, los judíos mencionan que podía ser Salomón, que aparentemente era él y la reina le estaba diciendo, dándoles consejos, diciendo, hijo, vas a asumir el trono y yo te voy a dar algunos consejos que tenés que hacer con tu vida. Abre tu boca por el mudo, dice ahí, ¿verdad? Ustedes tienen y dice, comienza diciendo palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y acá de entrada es muy lindo porque la palabra profecía es oráculo. Y le está diciendo, hijo, yo te voy a decir, oráculo es, se aplica siempre a los profetas, la palabra que venía de Dios. Entonces, yo te voy a dar palabras, palabras que vienen de Dios realmente. Su madre le habló de esa manera. Una madre cristiana tiene ese rol, de transmitir y comunicar la verdad de Dios. Nosotras como mujeres del Señor somos maestras del bien, dice Tito. Necesitamos comunicar esa verdad. Y termina siendo el oráculo en la boca de la madre, el oráculo de Dios. Que Dios va a usar esa palabra en la vida de tu hijo, en la vida de tu sobrino, en la vida de su nieto, mi hermana, para hacer una bendición como que estás vaticinando, por decirlo de alguna manera, la voluntad de Dios sobre su vida. Una de las cosas que mis hijos siempre me decían, mamá, bendecime. No, no me digas nada porque yo a veces decía, mira que si no obedeces tal cosa puede el Señor intervenir. Y no, no me digas eso, me decían, porque les daba como miedo que lo que yo les terminaba diciendo, a veces uno dice cosas por ni las piensa y terminan siendo real en la vida de los hijos, porque Dios lo usa, Dios toma las palabras de una madre. En Proverbios capítulo 1 y capítulo 3 ustedes cuando ven que dice, oye, hijo mío, el consejo de tu madre, no menosprecies la dirección de tu padre y de tu madre, la palabra que se usa ahí en el hebreo es Torá. Las palabras de la madre son la propia Torá de Dios. Torá ustedes saben lo que es la Biblia, es el Pentateuco. Bueno, entonces cuando una madre judía aconsejaba, era como que estaba en su boca la propia Torá. Proverbios 31, versículo 26 menciona lo mismo. La ley de clemencia está en su boca. Era la Torá de Dios, la ley del Gesed de Dios, del Dios del pacto de Israel, estaba en la boca de la mujer judía. Entonces nuestras palabras tienen peso, tienen poder como que vienen de la boca de Dios, cuando uno es llena de la palabra de Dios, una madre cristiana. Y acá está este rey, y la madre le dice, abre tu boca, hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos, versículo 2 lo tienen ahí. La palabra deseo es hijo de mis ruegos, literalmente en el hebreo. Y está diciendo, hijos de mis votos, como Ana que hizo voto para Samuel, consagró su hijo antes de nacer, un voto con Dios, un compromiso. Ella dijo, vos sos así para mí, un hijo de mis ruegos, de mis votos. Ella era la mujer de la ley del Señor, aconsejaba con la Torá, pero ella también usaba la oración como un compromiso con Dios. Cada vez que invocaba o llevaba a la presencia del Señor a su hijo, a sus nietos, en este caso a su hijo. Y saben, dice, ella le da los consejos que no nos da el tiempo para leerlo, pero léanlo tranquila ustedes después. Le habla de que no sea alcohólico, dice, darle el vino a aquellos que están de ánimo decaído, pero no te dediques al alcohol, a ninguna cosa que capture tu atención o tus sentidos. Y después dice, abre tu boca por el mudo, versículo 8, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Versículo 9. Ella le está diciendo, vas a tener poder, vas a tener autoridad, vas a tener influencia. ¿Qué vas a hacer con eso, hijo? Vas a ser rey. ¿Qué vas a hacer con eso? Con la influencia que tenés. Usala para el bien. Abrí tu boca, no te calles. Él podía hacer un juicio justo. Y saben, hoy el Señor de alguna manera nos dice eso. ¿Qué estamos haciendo con lo que decimos? Tal vez callamos ante un mundo que deberíamos tal vez plantarnos. Hemos dejado la silla vacía en la mesa de la sociedad, y necesitamos aprender a plantarnos y abrir nuestra boca. La iglesia no es ajena a todo esto en esta cultura de muerte. Yo necesitamos terminar, hermanas.
Pero miren, entonces aquí para las mujeres jóvenes, ¿qué podemos pensar? O las más chicas, ¿qué pueden? Hay una cultura, vos que estás en esa edad de procrear, ¿verdad? Que todavía podés ser madre, no te casaste o tal vez no tenés ni novio, bueno, para que vayas pensando. Hay una cultura que pone primero tu proyecto, te va a decir, vos primera, tu carrera primera. Miren, yo soy profesional, sin embargo, hubo un momento que yo trabajé y me dediqué directamente a la maternidad porque fue el momento de criar. Así que fueron 2 décadas, 20 años fácil, mínimo, mínimo y más. Todavía sigo colaborando y ayudando a mis hijos casados, pero 20 años de no dormir de noche, de dedicarme a criar tres porque el Señor me mostró que lo más importante era formar a tres seres humanos, ¿verdad? En mi vida. Y después me dio el tiempo para mucho más, tengo que terminar, pero la Biblia dice que no es un obstáculo, sino que es un regalo. Para aquellas que crían, hay un propósito con ese ser humano que Dios te ha dado, hay un propósito. Míralo con esos ojos, ¿eh? Es una inversión de Dios para esta sociedad y para este mundo. Dice el salmista, el Salmo 127, dice que es como el Java en manos del valiente, los hijos habido en la juventud. Yo fui madre muy joven, eso me permitió hacer varias cosas también, ¿no? Por la gracia de Dios, porque sé, miren, mis hijos quieren ser padres y todavía no han podido. Entonces Dios tiene un tiempo y un propósito con cada uno. Así que, pero en el caso de aquellas que están criando, aljaba en manos del valiente. ¿Qué es una aljaba? Flechas, una flecha ahí en la aljaba. La aljaba era el lugar como un recipiente, como la matera nuestra, como la matera tal cual, de cuero, y ahí van las flechas de aquel guerrero. ¿Y las flechas qué representan? La extensión y el propósito, dar en el objetivo. Entonces, un hijo es esa proyección, esa extensión para la vida, tu familia, la iglesia y la sociedad. Y la iglesia también tiene ese mismo llamado que no me detengo, pero ustedes saben, como iglesia somos responsables. Entonces, una vida que el mundo desprecia puede ser la misma vida que Dios quiere usar para cambiar la historia. La cultura cambia su respuesta constantemente, pero Dios nunca cambia la suya. La vida es pensada por Dios, formada y porta la imagen del Creador. Termino con esta lámina. ¿Qué vida te está llamando Dios a cuidar y a proteger o a formar? En esta semana, en estos días. Y no solo pensemos en los niños, pensemos en cómo ayudamos y abrimos la boca por el mudo. Y con esto termino. Necesitamos aprender a vivir no por la cultura, sino por los valores eternos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Abre tu boca por el mudo. Hace unos años, termino con esta anécdota y oro. Hace unos años, unas monjas en Perú fueron a trabajar con un pueblo indígena y fueron a trabajar con mujeres que estaban con distintos problemas. Y algo que descubrieron horrorizó. Yo vi esas imágenes, hay fotos que, que quedaron registrando, fueron tomadas para registrar todo esto. Ellas se empezaron a topar con abortos, con mujeres que abortaban así como que porque era gratis. Decimos que hablamos a veces porque el aire es gratis, en este caso era así, como que era normal abortar todos los días. Las chicas adolescentes abortaban y las parteras ayudaban en todo esto en estos años. No hace mucho de eso, ¿eh? Y estas monjas empezaron a sacar fotos porque consideraron que tenían que ayudar a estas niñas, estas jovencitas y mujeres, a que tomaran conciencia y empezaran a ir, sean pro vida. Y saben las fotos, yo no quise ni ponerlas acá. En un momento pensé, pero es tan aberrante ver lo que le pasa a un bebé ser humano cuando se produce ese proceso de aborto. Y yo ahora sé que hay químicos que deterioran el feto y lo rompen, lo disuelven. Sea como sea, con un químico, con pinzas, como fue en ese momento, no tienen idea. Era romper el ser humano pieza por pieza. Entonces, cuando yo estaba haciendo este artículo, escribiendo este informe académico, se lo mostré a una hermana grande. Y le digo, mire esta imagen, estas fotos, que estoy haciendo este informe. Y yo no pensé lo que iba a producir. Y la hermana se pone a llorar. Claro, las fotos son muy fuertes. Porque es una persona que la están rompiendo, sacándole el bracito. Es horroroso. Y yo le digo, bueno, perdón, hermana, no quise herir su sensibilidad con esto de mostrarle la foto. No la veamos. Cerré la laptop en ese momento, la computadora. No, me dice, es que yo en un momento aborté también.
la hermana bien grande, una mujer muy grande, y lloraba mucho. Y yo dije, ay Señor, me metí en un tema que no quería tocar, algo que el Señor ya había perdonado. Fue lindo porque terminamos orando juntas, hablando. Ella dice, ¿sabés qué? Hacía más de 30 años que había pasado ese incidente en su vida. Me dice, sin embargo, no me había dado cuenta que estaba ahí latente en mí. Y ahora cuando vi esas fotos es como que fue contristada y quebrantada, no tienen idea. Lloraba horrorosamente. Yo le volví a hablar del perdón del Señor, que la sangre de Cristo cubre, que el Señor perdona, que no saque lo que Dios ya arrojó en lo profundo del mar. Pero fue bueno porque me dice, ¿sabes qué? Creo que nunca tuve la oportunidad de arrepentirme de verdad de esto. Yo no las conozco, hermanas. Tal vez ustedes han tenido alguna experiencia así antes de conocer al Señor o de jovencitas. Esto no es para generar un cargo de conciencia y remover algo que Dios ya nos perdonó, pero sí para tomar conciencia de que Dios ama la vida y respeta la vida. Y tal vez es un buen día para decirle, Señor, yo te pido perdón por eso que pasó y que quise enterrarlo debajo de la alfombra. Saben que se correlaciona mucho la depresión y de ideaciones suicidas con los abortos. Esto se estudió en California, que había muchas mujeres que empezaron a tener problemas en los años 70, 60 y 70, y era la época de que el aborto se puso en auge. Y después empezaron a comprobar que estas mujeres con el tiempo y al pasar las décadas, aún seguían luchando con la depresión y con ideas para quitarse la vida. Y empezaron a rastrear el tema y descubrieron que su base, su raíz tenía en este incidente que tal vez la habían tenido a los 14 años, esas decisiones que habían tomado en cuanto a abortar. Así que yo no las conozco, pero tal vez algunas tengan que ir a la presencia del Señor ahora cuando oremos, decirle, Señor, gracias porque eso lo cubriste con tu sangre también, te lo entrego a ti, perdóname. Pero tal vez muchas de nosotras, Señor, podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a valorar y a enseñarle a otras chicas, a que no vivan lo mismo que yo viví, o lo mismo que otras vivieron. Y porque somos una cultura aparte, un pueblo del cielo en la tierra, y vamos y debemos ir en contra de esta cultura de muerte. Amén, hermanas. Debemos darle valor a la vida, porque lleva el sello de Dios, la impronta de Dios, pero también porque Dios tiene un propósito con esa vida. Y también porque esa persona, como responsable delante del Señor, somos responsables de abrir nuestra boca y no que mirar, hacer la vista gorda, como diríamos en Argentina, o mirar para otro lado. Es nuestra la responsabilidad. Yo voy a terminar orando, ahí podés inclinar tu cabeza y tal vez podés decirle al Señor, Señor, no te conozco, no conozco a muchas, pero tal vez si hay una historia del pasado, podés traerla aquí a la presencia del Señor y decir, Señor, perdóname, perdóname por esas decisiones del pasado. Permíteme superar aún y permitir que Cristo cubra, limpie mis conciencias de obras muertas, como dice la palabra en hebreo, para que pueda servir al Dios vivo. Que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Decíselo al Señor, si es así tu caso. Pero tal vez muchas de nosotras tengamos que decir, Señor, ayúdanos a vivir en pro de la vida y aprovechar estos temas que vamos a estar viendo para tomar conciencia y ser luz y ser sal en este mundo. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres claro, Señor, desde el huerto del Edén. Señor, queremos vivir por la gran comisión, Mateo 28, ir y anunciar a todo el mundo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, anunciar el evangelio de la paz, el evangelio de la salvación en este mundo caído que necesita ser perdonado y rescatado y redimido. Pero también, Señor, ayúdanos a vivir no solo por la gran comisión de Mateo 28, sino vivir por este mandamiento, esta gran comisión de Génesis. Señor, este mandamiento cultural de cuidar tu creación, de sojuzgarla, de gestionarla, de administrarla. Ayúdanos, Señora, y esto involucra cuidar la vida vegetal, la vida animal, pero por sobre todo la vida humana. Ayúdanos a dignificar, Señor, lo que vale cada persona, un viejo, un joven, un niño,
Danos ese respeto por lo que tú creaste. Y ayúdanos, Señor, aún a enseñar a las madres que están criando, ser madres que críen con el corazón, valorando y sabiendo que están criando para un proyecto de vida, colaborando con tu propósito en este mundo. Gracias, Señor, entregamos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos y los niños que nos rodean en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Ayúdanos a hacer la diferencia en este mundo, porque esa es tu voluntad. Abrir la boca por el mudo, abrir y defender la causa de los desvalidos. Ayúdanos a no mirar para otro lado. Gracias, Señor. Queremos hacer tu voluntad teniendo esto presente, porque esto te honra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Señor les bendiga.